Las caras del espejo. El reflejo roto. El espejo no miente. O al menos, eso es lo que nos han dicho siempre. Pero, ¿qué pasa cuando el reflejo que te devuelve no es el tuyo? ¿Qué pasa cuando ese rostro que te mira desde el otro lado no es el que reconoces como propio? Daniel siempre había sido un tipo normal. O eso creía. Un tipo común, con una vida común, en un mundo común. Hasta que ese maldito día. Todo comenzó con un accidente. O tal vez fue algo peor. Algo que no debería haber pasado. Algo que, de hecho, no pasó. Porque Daniel no lo recuerda. O no quiere recordarlo. O quizás, simplemente, no puede. Lo único que sabe es que, desde entonces, algo cambió. Algo se rompió. Fue una mañana cualquiera. Daniel se levantó, se cepilló los dientes y se miró al espejo. Pero algo estaba mal. Su reflejo no era el de siempre. No era él. Los ojos eran más oscuros, la sonrisa más torcida, como si alguien más estuviera ahí, burlándose de él desde el otro lado del cristal. «¿Qué demonios?», murmuró, acercándose al espejo. Y entonces, sucedió. El reflejo se movió. No fue un movimiento brusco, no. Fue sutil, casi imperceptible. Pero Daniel lo notó. Lo sintió. Como si algo, o alguien, hubiera respirado en su nuca. Se alejó de un salto, el corazón latiendo como un tambor enloquecido. «Estoy cansado, eso es todo», se dijo a sí mismo. «Necesito dormir más». Pero no era cansancio. Porque al día siguiente, volvió a pasar. Y al otro. Y al otro. Cada vez que Daniel se miraba al espejo, había algo distinto. A veces era un gesto, otras una expresión, otras un susurro. Un susurro que no venía de afuera, sino de adentro. Y entonces, una noche, el espejo habló. «Daniel», dijo una voz que no era la suya. «Sabes que no puedes ignorarme para siempre». Fue en ese momento que Daniel entendió que su mente ya no era suya. Que algo, o alguien, había entrado en ella. Y que no había vuelta atrás. El reflejo estaba roto. Y con él, su vida. Pero esto, queridos amigos, es solo el principio. Porque lo que Daniel está a punto de descubrir es que no hay solo una cara en el espejo. Hay muchas. Y no todas son amigables. ¿Estás listo para mirar al espejo? Porque una vez que lo hagas, no podrás dejar de preguntarte, ¿quién te está mirando desde el otro lado? Las primeras grietas. Daniel no quería admitirlo, pero algo en su mente se estaba desmoronando. No era solo el espejo. No era solo esa voz que ahora susurraba en su cabeza cuando menos lo esperaba. Era algo más profundo, más oscuro. Algo que no podía nombrar, pero que sentía cada vez que cerraba los ojos. Las primeras grietas aparecieron en su memoria. Un día, despertó en su cocina, con las manos manchadas de harina y un pastel a medio hacer sobre la mesa. No recordaba haber empezado a hornear. De hecho, odiaba cocinar. Pero ahí estaba, con un delantal que no era suyo y una sonrisa en el rostro que no le pertenecía. «¿Qué diablos?», murmuró, mirándose las manos. Fue entonces cuando la escuchó. «Hola, Daniel», dijo una voz suave, casi infantil, que resonó en su cabeza como un eco. Se giró, buscando de dónde venía, pero no había nadie. Solo él, en su cocina, con ese pastel que no recordaba haber hecho. «No te asustes», continuó la voz. «Soy Lucas. Me gusta cocinar. ¿Te gusta el pastel?». Daniel se llevó las manos a la cabeza, como si pudiera sacar esa voz de su mente. «Esto no está pasando», se dijo a sí mismo. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. Al día siguiente, fue peor. Estaba en una reunión de trabajo, hablando con su jefe sobre un proyecto importante. De repente, sintió que algo cambiaba. Como si alguien más tomara el control de su cuerpo. Escuchó su propia voz, pero las palabras no eran suyas. «Lo que usted necesita es una estrategia más agresiva», dijo, con un tono frío y calculador que nunca había usado. Su jefe lo miró sorprendido. «¿Agresiva? ¿Qué quieres decir, Daniel?». Daniel quiso responder, pero no pudo. Era como si estuviera atrapado en su propio cuerpo, viendo todo desde lejos. «Déjame a mí», dijo otra voz en su cabeza, esta vez más grave, más autoritaria. «Yo sé cómo manejar esto».
Y así fue. Durante los siguientes minutos, Daniel observó, impotente, cómo su cuerpo hablaba, gesticulaba y tomaba decisiones que él nunca habría tomado. Cuando finalmente recuperó el control, estaba sudando frío. Su jefe lo miraba con una mezcla de admiración y desconcierto. Daniel, no sabía que tenías esa faceta, dijo. Me gusta. Sigue así. Daniel asintió, sin saber qué decir. Por dentro, estaba aterrorizado. Esa noche, se miró al espejo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando. Pero el reflejo no era el suyo. Era el de un niño. Un niño pequeño, con ojos brillantes y una sonrisa inocente. Hola, Daniel, dijo el niño, moviendo los labios en perfecta sincronía con la voz que ahora resonaba en su cabeza. Soy Lucas. ¿Podemos ser amigos? Daniel retrocedió, alejándose del espejo. Esto no es real, murmuró. Esto no puede ser real. Pero lo era. Y las grietas en su mente seguían creciendo. El espejo como testigo. El espejo del baño se convirtió en el testigo mudo de la locura de Daniel. Ya no era solo un objeto, una superficie reflectante. Era una ventana. Una puerta. Un portal hacia algo que no podía entender, pero que cada vez sentía más real. Fue una noche de insomnio cuando Daniel descubrió que el espejo no solo reflejaba, sino que también observaba. Estaba allí, de pie frente al espejo, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Que Lucas, esa voz infantil que ahora habitaba su mente, no era más que una alucinación. Pero entonces, algo cambió. El reflejo de Daniel parpadeó. No fue él quien parpadeó. Fue su reflejo. ¿Qué? Murmuró, acercándose al espejo. Y entonces, sucedió. El reflejo sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, que no tenía nada que ver con la expresión de Daniel en ese momento. No estás solo, Daniel, dijo una voz que no era la de Lucas. Era más profunda, más oscura. Siempre he estado aquí, observando, esperando. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó, sin saber si hablaba en voz alta o solo en su mente. El reflejo se rió. Una risa baja, gutural, que resonó en el baño como un eco. Soy el que siempre ha estado aquí. El que sabe la verdad. El que te protege. ¿Protegerme? ¿De qué?, preguntó Daniel, sintiendo que su voz temblaba. El reflejo se inclinó hacia adelante, como si pudiera traspasar el cristal. De ti mismo, Daniel. De lo que podrías hacer si te dejaran solo. Y entonces, el reflejo cambió. Ya no era Daniel. Era alguien más. Alguien con ojos vacíos, una sonrisa desfigurada y una presencia que helaba la sangre. Soy el observador, dijo la figura. Y estoy aquí para asegurarme de que no arruines todo. Daniel retrocedió, tropezando con el borde de la bañera. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la pared. Cuando abrió los ojos, el reflejo era el suyo otra vez. Pero algo había cambiado. Ahora, cada vez que se miraba al espejo, sentía que alguien más lo observaba. No solo Lucas. No solo el observador. Había más. Muchos más. Y todos querían salir. La lucha por el control. Daniel ya no sabía quién era. O mejor dicho, ya no sabía qué era. Su mente se había convertido en un campo de batalla, y las personalidades que habitaban en ella no tenían piedad. Todo comenzó con pequeños momentos. Un lapsus aquí, un gesto extraño allá. Pero pronto, esos momentos se convirtieron en horas. Y luego, en días enteros. La primera vez que perdió el control por completo fue en el trabajo. Estaba en una reunión importante, presentando un proyecto que había estado preparando durante semanas. De repente, sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. Su visión se nubló, y cuando volvió en sí, estaba sentado en su escritorio, con sus compañeros mirándolo con una mezcla de preocupación y confusión. Daniel, ¿estás bien?, preguntó su jefe. Te quedaste en blanco durante toda la presentación. Daniel parpadeó, desorientado. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Yo estaba presentando. Sus compañeros se miraron entre sí. No, Daniel, dijo uno de ellos. Te quedaste callado. Como si no estuvieras ahí.
Esa noche, Daniel se miró al espejo, buscando respuestas. Pero el reflejo que lo devolvía no era el suyo. Era el de Víctor, la personalidad que había tomado el control durante la reunión. No eres lo suficientemente fuerte para esto, Daniel, dijo Víctor, con una sonrisa fría. Deja que yo me encargue. No, gritó Daniel, golpeando el espejo con el puño. Esto es mi vida. Mi cuerpo. No te lo voy a dar. Víctor se rió, un sonido hueco que resonó en el baño. No tienes elección, Daniel. Tú nos creaste. Y ahora, nos perteneces. Pero Víctor no era el único. Lucas, el niño inocente, aparecía en los momentos más inesperados, haciendo que Daniel actuara de manera infantil, como si de repente tuviera 10 años. Elena, la protectora, tomaba el control cuando Daniel se sentía amenazado, pero su idea de protección a menudo implicaba violencia. Y luego estaba el observador, siempre al acecho, siempre observando. ¿Por qué no haces nada?, le gritó Daniel una noche, mirándose al espejo. ¿Podrías ayudarme? El observador sonrió, un gesto lento y calculador. Mi trabajo no es ayudarte, Daniel. Mi trabajo es asegurarme de que sobrevivas. Aunque eso signifique que los demás tomen el control. Daniel sintió que se ahogaba. Cada personalidad tenía su propia agenda, sus propios deseos. Y todas luchaban por el control de su cuerpo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a veces, Daniel ya no quería luchar. A veces, solo quería rendirse. Dejar que los demás tomaran el control. Porque al menos, cuando ellos estaban al mando, él no sentía el dolor. Pero sabía que no podía hacerlo. Porque si lo hacía, si se rendía, tal vez nunca volvería a ser el mismo. El trauma revelado. Las paredes de la mente de Daniel comenzaron a resquebrajarse, y con cada grieta, un recuerdo oscuro se filtraba. Era como si su cerebro, cansado de guardar secretos, decidiera soltarlos de golpe. Pero no eran recuerdos comunes. Eran fragmentos de algo mucho más profundo, mucho más doloroso. Todo comenzó con un sueño. Daniel estaba en una casa que no reconocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, y el aire olía a humedad y abandono. Escuchó risas. Risas de niños. Pero no eran risas alegres. Eran burlonas, crueles. Daniel, Daniel, no puedes escapar, cantaban las voces. Corrió por los pasillos, pero las puertas se cerraban una tras otra. Finalmente, llegó a una habitación. En el centro, había un espejo. Y en el espejo, no estaba él. Era un niño asustado, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, acercándose al espejo. El niño lo miró, y Daniel sintió un escalofrío. Porque ese niño era él. Y entonces, los recuerdos llegaron como una avalancha. Flashback, la casa del miedo. Daniel tenía 7 años. Vivía con su madre y su padrastro, un hombre que bebía demasiado y que tenía un temperamento explosivo. Esa noche, como muchas otras, las cosas se salieron de control. «Eres un inútil», gritó su padrastro, agarrando a Daniel del brazo. «No sirves para nada». Daniel intentó escapar, pero era demasiado pequeño, demasiado débil. Su padrastro lo arrastró hasta el baño y lo obligó a mirarse al espejo. «Mírate. Mírate bien. Eres un desastre». Las palabras resonaban en su cabeza, una y otra vez, hasta que Daniel ya no podía soportarlo. Cerró los ojos, deseando desaparecer. Y entonces, algo cambió. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el baño. Estaba en un lugar oscuro, tranquilo. Un lugar donde nadie podía lastimarlo. Ese fue el primer refugio. El origen de las personalidades. Daniel despertó sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ahora lo entendía. Las personalidades no eran intrusos. Eran protectores. Lucas era el niño que solo quería jugar, que quería olvidar el dolor. Elena era la protectora, la que lo defendía cuando se sentía amenazado. Víctor era la ira, la rabia que no podía expresar. Y el observador era el que lo mantenía a salvo, el que aseguraba que nunca volviera a sentir ese dolor. Pero ahora, las personalidades se habían vuelto demasiado fuertes.
y Daniel ya no podía controlarlas. El espejo de la verdad. Esa noche, Daniel se miró al espejo. Pero esta vez, no estaba solo. Todas sus personalidades estaban allí, reflejadas en el cristal. Ahora lo sabes, dijo el observador. Nos creaste para protegerte. Pero ahora, nos has dado demasiado poder. ¿Qué debo hacer?, preguntó Daniel, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Debes enfrentarte a él, dijo Elena. Debes enfrentarte a tu padrastro. ¿Cómo? Está muerto, gritó Daniel. No está muerto, dijo Víctor, con una sonrisa fría. Vive dentro de ti. Y entonces, Daniel lo entendió. El verdadero enemigo no era su padrastro. No eran las personalidades. Era él mismo. El juego de las identidades. La mente de Daniel se había convertido en un tablero de ajedrez, y cada personalidad era una pieza con su propio movimiento, su propia estrategia. Pero este no era un juego cualquiera. Era una batalla por el control, y las reglas las escribía quien tuviera más poder en ese momento. Todo comenzó con Lucas. El niño inocente, que solo quería jugar y divertirse, comenzó a tomar el control en los momentos más inoportunos. Una mañana, Daniel despertó en un parque, vestido con un disfraz de superhéroe que no recordaba haberse puesto. Alrededor suyo, niños reían y jugaban, pero él no tenía idea de cómo había llegado allí. Fue divertido, ¿no?, dijo Lucas, apareciendo en el reflejo de un charco de agua. A veces, solo quiero ser un niño otra vez. Daniel no supo qué decir. ¿Cómo podía enojarse con un niño que solo quería escapar del dolor? Pero no todos eran tan inocentes. Víctor, la personalidad violenta, comenzó a tomar el control cada vez que Daniel se sentía amenazado. Una noche, en un bar, un hombre lo empujó accidentalmente. Lo siguiente que Daniel supo fue que estaba fuera del local, con los nudillos sangrando y el hombre tirado en el suelo. Te lo merecía, dijo Víctor, con una sonrisa siniestra. Nadie te va a lastimar mientras yo esté aquí. Daniel se sintió asqueado. No quería lastimar a nadie. Pero Víctor no le daba opción. Y luego estaba Elena, la protectora. Ella aparecía en momentos de crisis, pero su idea de protección a menudo implicaba manipulación. Una vez, Daniel descubrió que había estado enviando mensajes a su exnovia, diciéndole que aún la amaba. Ella te hace feliz, dijo Elena, con una voz suave pero firme. No puedes negarlo. No es tu decisión, gritó Daniel, sintiendo que perdía el control de su propia vida. Pero el verdadero problema era el observador. Él no tomaba el control. No intervenía. Solo observaba. Y eso lo hacía aún más aterrador. No puedes ganar este juego, Daniel, dijo el observador una noche, mientras Daniel se miraba al espejo. Cada movimiento que haces, cada decisión que tomas, solo te acerca más a la derrota. ¿Y qué sugieres? ¿Que me rinda?, preguntó Daniel, sintiendo que la desesperación lo consumía. El observador sonrió, un gesto lento y calculador. No. Sugiero que aprendas a jugar. El espejo se rompe. Daniel estaba al borde del colapso. Las personalidades ya no solo luchaban por el control, ahora competían por destruirse unas a otras. Y él, atrapado en medio de esa guerra interna, sentía que su mente se desmoronaba como un castillo de naipes. Todo llegó a un punto crítico una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas, y la lluvia caía en cascadas, como si el cielo llorara por él. Daniel estaba en el baño, mirándose al espejo. Pero ya no era su reflejo lo que veía. Era un mosaico de rostros, de expresiones, de emociones que no le pertenecían. No puedes seguir así, Daniel, dijo Elena, su voz suave pero firme. Tienes que elegir. ¿Elegir qué?, gritó Víctor, apareciendo en el reflejo con los ojos llenos de ira. Entre quien vive y quien muere. Por favor, no peleen, lloró Lucas, su voz infantil temblando de miedo. Daniel se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que la presión era demasiado. Basta. Todos, basta, gritó, pero las voces no se detuvieron. Tú nos creaste, Daniel, dijo el observador, apareciendo en el centro del espejo. Y ahora, tienes que enfrentar las consecuencias. No puedo más, gritó Daniel, y en un acto de desesperación, golpeó el espejo con el puño.
El cristal se rompió en 1000 pedazos, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero el silencio no duró mucho. De entre los fragmentos rotos del espejo, algo comenzó a emerger. Algo oscuro, algo primitivo, algo que Daniel no había visto antes. Era la bestia. Una figura alta, encorvada, con ojos brillantes como brasas y una sonrisa llena de dientes afilados. Por fin, dijo la bestia, con una voz que resonó en la mente de Daniel como un trueno. Llevo tanto tiempo esperando. Daniel retrocedió, sintiendo que el miedo lo paralizaba. ¿Qué eres?, preguntó, aunque en el fondo, ya lo sabía. Soy lo que siempre has temido, dijo la bestia, avanzando hacia él a través de los fragmentos rotos del espejo. Soy tu ira, tu dolor, tu desesperación. Soy todo lo que has intentado esconder. Y entonces, la bestia atacó. Daniel sintió que algo se apoderaba de él, algo oscuro y poderoso. Perdió el control de su cuerpo, de su mente, de todo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo consumiera fue su propio reflejo en los fragmentos del espejo, roto en 1000 pedazos. La integración o la destrucción. La bestia lo tenía. Daniel estaba atrapado en un rincón de su propia mente, observando impotente cómo la bestia tomaba el control de su cuerpo. Era como estar encerrado en una jaula, viendo cómo alguien más manejaba su vida. Pero no estaba solo. Elena, Víctor, Lucas y el observador estaban allí, cada uno luchando por mantener su lugar en la mente de Daniel. No podemos dejarla ganar, dijo Elena, con una voz llena de determinación. Si lo hace, Daniel estará perdido. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos unamos?, preguntó Víctor, con un tono sarcástico. Eso nunca ha funcionado antes. Por favor, tenemos que intentarlo, lloró Lucas, su voz temblando de miedo. No quiero desaparecer. El observador permaneció en silencio, observando la escena con sus ojos fríos y calculadores. Daniel, atrapado en su propia mente, sintió que la desesperación lo consumía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, mirando a cada una de sus personalidades. Debes enfrentarte a ella, dijo el observador, finalmente. Debes enfrentarte a la bestia. ¿Cómo? Es demasiado poderosa, gritó Daniel, sintiendo que el miedo lo paralizaba. No estás solo, dijo Elena, acercándose a él. Nosotros estamos aquí. Somos parte de ti. Y si vamos a caer, caeremos juntos, añadió Víctor, con un tono que, por primera vez, no sonaba sarcástico. Daniel respiró hondo, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Tal vez, solo tal vez, podía hacerlo. La batalla final. La mente de Daniel se convirtió en un campo de batalla. La bestia rugía, luchando por mantener el control, pero Daniel y sus personalidades no se rendían. Elena lo protegió, usando su fuerza para mantener a raya a la bestia. Víctor luchó con ferocidad, enfrentándose a la oscuridad con su propia ira. Lucas, aunque asustado, aportó su inocencia y su deseo de paz. Y el observador, siempre calculador, encontró la debilidad de la bestia. No eres más que miedo, dijo el observador, mirando fijamente a la bestia. Y el miedo no puede existir sin alguien que le tema. Daniel entendió. Se acercó a la bestia, sintiendo que el miedo lo consumía, pero sin retroceder. No te tengo miedo, dijo, con una voz que temblaba pero que estaba llena de determinación. Eres parte de mí, pero no me controlarás. La bestia rugió, pero Daniel no retrocedió. En su lugar, extendió la mano, como si quisiera tocarla. Y entonces, algo increíble sucedió. La bestia comenzó a desintegrarse, sus rasgos oscuros fundiéndose con los de Daniel. No era una derrota. Era una integración. El precio de la paz. Cuando Daniel abrió los ojos, estaba en su baño, rodeado de los fragmentos rotos del espejo. Se miró al reflejo y vio su rostro, completo, sin divisiones. Pero algo había cambiado. En sus ojos, podía ver destellos de Elena, Víctor, Lucas y el observador. Ya no eran entidades separadas. Eran parte de él. Lo hiciste, dijo el observador, su voz ahora solo un susurro en la mente de Daniel. Pero recuerda, siempre estaremos aquí. Daniel asintió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que el trauma nunca desaparecería por completo.
Sabía que las personalidades siempre estarían allí, en algún rincón de su mente. Pero ahora, al menos, él tenía el control. El reflejo final. Daniel se miró al espejo. Los fragmentos rotos del cristal aún estaban allí, dispersos por el suelo del baño, pero el reflejo que lo devolvía era claro, completo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio múltiples rostros, múltiples personalidades. Solo vio a sí mismo. Pero no era el mismo Daniel de antes. En sus ojos, había una profundidad que no había estado allí antes. Un brillo que hablaba de batallas libradas y demonios enfrentados. Elena, Víctor, Lucas y el observador ya no eran voces separadas en su cabeza. Eran parte de él, integrados en su ser, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Lo logré, murmuró, tocando su reflejo en el espejo. Finalmente, lo logré. Pero entonces, algo llamó su atención. En el borde del espejo, donde el cristal estaba roto, una pequeña sombra se movió. Era apenas un destello, algo que podría haber sido imaginación. Pero Daniel lo sintió. No te confíes, susurró una voz en su mente. Era el observador, pero no como antes. Ahora era solo un eco, un recordatorio de que la batalla nunca termina del todo. Daniel respiró hondo, sintiendo que la paz que había encontrado era frágil, como un cristal recién reparado. Sabía que las personalidades no habían desaparecido por completo. Sabía que el trauma siempre estaría allí, en algún rincón de su mente. Pero ahora, al menos, tenía las herramientas para enfrentarlo. El nuevo comienzo. Los días siguientes fueron extraños, pero no en el sentido caótico de antes. Daniel se sentía más en control, más consciente de sí mismo. A veces, cuando estaba bajo presión, sentía un destello de Víctor, listo para tomar el control. Otras veces, cuando necesitaba consuelo, Elena estaba allí, ofreciéndole protección. Incluso Lucas aparecía de vez en cuando, recordándole que no todo tenía que ser serio, que aún había espacio para la inocencia y la diversión. Y el observador siempre estaba allí, en el fondo, observando, recordándole que la mente es un lugar frágil, pero también resiliente. Daniel sabía que no estaba curado. Sabía que el trauma nunca desaparecería por completo. Pero ahora, al menos, podía mirarse al espejo sin miedo. El último susurro. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Daniel se miró al espejo una vez más. Esta vez, no había sombras, no había destellos de otras personalidades. Solo estaba él. Pero entonces, justo cuando se daba la vuelta, escuchó un susurro. No estás solo, dijo la voz, tan suave que podría haber sido el viento. Daniel se detuvo, mirando hacia atrás. El espejo estaba vacío, pero en el reflejo de la luz, creyó ver una sonrisa. Una sonrisa que no era del todo suya. Sonrió de vuelta, sintiendo que, por primera vez, no tenía miedo. Las sombras del pasado. El tiempo pasó, y Daniel aprendió a vivir con sus sombras. Ya no eran intrusos, ni enemigos. Eran parte de él, como las cicatrices de una batalla que había librado y, de alguna manera, ganado. Elena, Víctor, Lucas y el observador ya no luchaban por el control. Ahora, coexistían en su mente, como voces susurrantes que lo guiaban en momentos de duda. Pero las sombras del pasado nunca desaparecen del todo. El espejo en la niebla. Una noche, Daniel soñó que caminaba por un bosque oscuro. La niebla era espesa, y los árboles parecían torcerse hacia él, como si quisieran atraparlo. En el centro del bosque, encontró un espejo. No era un espejo cualquiera. Era el mismo espejo roto de su baño, pero ahora estaba intacto, brillando con una luz tenue. Daniel se acercó, sintiendo que algo lo llamaba desde el otro lado. Cuando miró su reflejo, no vio su rostro. Vio a la bestia. «Todavía estoy aquí», dijo la bestia, con una sonrisa lenta y torcida. «Siempre estaré aquí». Daniel no sintió miedo. En su lugar, asintió, como si aceptara algo que siempre había sabido. «Lo sé», dijo. «Pero ya no me controlas». La bestia se rió, un sonido bajo y gutural que resonó en el bosque. «No se trata de control, Daniel. Se trata de equilibrio». Y entonces, el sueño terminó. La vida después del reflejo. Daniel despertó sintiéndose extrañamente en paz.
Sabía que las sombras del pasado siempre estarían allí, acechando en los rincones de su mente. Pero ahora, sabía cómo vivir con ellas. A veces, cuando se miraba al espejo, veía destellos de sus personalidades. Elena lo ayudaba a tomar decisiones difíciles. Víctor lo protegía cuando se sentía amenazado, Lucas le recordaba que no todo tenía que ser serio, y el observador lo mantenía alerta, siempre observando, siempre protegiendo. Y la bestia. La bestia estaba allí, en el fondo, recordándole que el miedo y la ira nunca desaparecen por completo. Pero ahora, Daniel sabía cómo enfrentarlos. El último reflejo. Una tarde, mientras se preparaba para salir, Daniel se miró al espejo una última vez. El reflejo que lo devolvía era el suyo, pero en sus ojos, podía ver las sombras del pasado. No estás solo, susurró una voz en su mente. Era el observador, pero también era Elena, Víctor, Lucas y, en algún lugar profundo, la bestia. Daniel sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaba completo. Lo sé, dijo, y se dio la vuelta, listo para enfrentar el mundo. Espero te haya gustado esta historia, ayúdanos dándole like, compartiendo y suscribiéndote. Gracias buscador de misterios misteriosos.